Bienvenidos a su canal Viva México, Paisajes, Historia, Cultura, Aventura. Muy buenos días amigos y amigas. El día de hoy me dirijo hacia el museo dedicado a un gran hombre lagunero lerdense. Me refiero al capitán piloto aviador Francisco Saravia. Este museo está ubicado aquí en Ciudad Lerdo, Durango, México, y se encuentra localizado en la esquina de la avenida Matamoros y el Boulevard Miguel Alemán. Ya lo ven, poco a poco me iré acercando, así que disfruta el video y la historia de este gran hombre. Mira, en la mera esquina de estas dos calles colocaron esta estatua de cuerpo completo del capitán Francisco Saravia Tinoco. Voy a leer el escrito que le colocaron. El pueblo de Lerdo, Durango, rinde tributo a su hijo predilecto, gloria de la aviación civil, capitán piloto aviador Francisco Saravia Tinoco, erigiéndole este monumento a su honor, Ciudad Lerdo, Durango, junio 7 de 1986. Este monumento dedicado a 47 años después de su fallecimiento. Ahora nos dirigimos rumbo a este hermoso museo. ¡Vamos, vamos! Ve hacia arriba, Museo Francisco Saravia. Vamos a entrar. Entrando aquí y estando en la entrada, se ve y se siente un hermoso ambiente mexicano. Frente a mí, dos banderas tricolores mexicanas y encima de estas este imponente avión, el cual fue fiel compañero de las hazañas y récords obtenidos en la aviación hechos por el capitán Francisco Saravia, y el cual se hizo grande su nombre en la década de los años 30 del siglo XX, el siglo pasado. Avión llamado por el mismo Francisco Saravia el Conquistador del Cielo, y el cual fue traído de Estados Unidos a México después del accidente, y aquí en México se restauró y se colocó en este museo monumento a Francisco Saravia. Vamos para que conozcas más este museo. Mira, hacia este lado, aquí se localiza la placa, la cual señala la fecha de inauguración del museo, el día 7 de junio de 1972, dedicado 33 años después de su fallecimiento, de su accidente. Y aquí mismo, en su placa, su lema plasmado: por la grandeza de mi patria triunfaré. Aquí en el museo vamos a encontrar tanto artículos de uso personal del mismo Francisco Saravia, como también recortes de periódico de aquellas épocas y sus hazañas, documentos y hasta una máscara mortuoria del mismo Francisco Saravia. Mientras ves el interior del museo, vamos a que conozcas más de la historia de este gran hombre. Francisco Saravia Tinoco nació aquí en Ciudad Lerdo, Durango, México, el día 3 de junio de 1900. Fue hijo de Santiago Saravia y María Tinoco. El día 19 de julio fue bautizado. Quedó huérfano de padre a los 12 años y su tío Miguel Tinoco se hizo cargo de él y su familia. A los 14 años de edad, Francisco Saravia fue llevado a los Estados Unidos para aprender algunos oficios. Después, al paso del tiempo y años, regresa a México, a Torreón, Coahuila, y trabaja como empleado bancario. Después cambia de giro y regresa nuevamente a Estados Unidos, a Kansas City, y decide estudiar mecánica. Terminando sus estudios, regresa a La Laguna e instala un taller mecánico y empieza a ganar prestigio como mecánico. En el año de 1926, la compañía Willys le pide ser distribuidor del vehículo Overland, y ese mismo año contrae matrimonio con la duranguense Agripina Díaz. Durante la Guerra Cristera de 1927, Francisco Saravia se muda a los Estados Unidos, en donde trabaja para las compañías Studebaker y Robert Buick. En el año de 1928, la vida de Francisco Saravia dio un giro diferente.
pues el día 7 de julio de 1928, Francisco Saravia entró a la Escuela de Aviación de Chicago, impulsado y ayudado por su esposa, ya que ella vio el interés y la pasión con la cual su esposo quería ser piloto aviador y algún día poder volar por los aires. Su esposa invirtió la mitad de sus ahorros para que se hiciera su sueño realidad. Pasó el tiempo y ya como piloto aviador, en otoño de 1929 regresa a México y presenta un circo aéreo en ciudades como San Pedro de las Colonias, Torreón, Coahuila, Durango y Monterrey. En su avioneta comenzó a transportar algunos pasajeros a destinos cortos y en otros días quitaba los asientos y transportaba semillas y productos a ciertos lugares. En 1932 inicia con vuelos comerciales Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, transportando café y chicle. Después creó la empresa Transportes Aéreos Chiapas S.A. Con sus vuelos funda la ruta Tuxtla-Arriaga. En 1935, Francisco Saravia es el primer piloto que logra transportar a un batallón de soldados a las áreas de construcción del ferrocarril del sureste. Fue ganando poco a poco admiración y respeto que el presidente Lázaro Cárdenas del Río le pidió que fuera su piloto oficial región sureste del país. En 1938 adquiere la nave que lo hizo inmortal, la cual está en este museo, un avión modelo BG cuya propietaria era la piloto militar Jacqueline Cochran. A ella se le compró y después lo modificó y le colocó el nombre del Conquistador del Cielo. Fue que en fechas de 1938 y 1939 empezó a romper récords en velocidad y tiempo. Ahorita seguimos con más historia, amigos y amigas. Miren, aquí está la máscara mortuoria, la cual se le hace a todo aquel personaje que haya trascendido en la historia, en este caso Francisco Saravia. Continuamos nuevamente con la historia. El 10 de marzo de 1938 realiza vuelo Los Ángeles, México, México-Chetumal. En 1939 se empieza a desestabilizar el mundo, pues ya empieza a generarse desacuerdos en Europa. Surge el poderío nazi que generan después la Segunda Guerra Mundial. Y en México se vive su propia revuelta, provocada por el general Saturnino Cedillo, quien se levanta en armas contra el presidente Lázaro Cárdenas. El 9 de abril de 1939, Francisco Saravia sale desde Ciudad México hacia la capital guatemalteca y hace un tiempo de 2 horas 55 minutos. Se le otorga la medalla de oro a Emilio Carranza y es aquí cuando anunció el vuelo México-Nueva York. El día 24 de mayo de 1939 sale desde México hasta Nueva York y rompió el récord con un tiempo de 10 horas 47 minutos. Con esta hazaña, todo México, Saravia puso su nombre en alto y provocó una fiesta nacional. Pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana piden conceder el grado de coronel del Ejército Mexicano como premio a su promesa. Es nombrado almirante de la Flota Aérea de American Airlines. Ahí mismo, en Nueva York, anuncia su viaje de retorno, que sería a escalas Nueva York-Washington, Washington-Chattanooga, Chattanooga-Houston y Houston-Torreón, Coahuila. El día 7 de junio de 1939, Saravia despega del aeropuerto de Nueva York y a solo unos minutos de elevarse, el motor se apaga en el aire y cae a las aguas del río Anacostia, afluente del río Potomac, y fallece ahogado. Hombre ilustre de México, pasó de la vida terrenal a la vida inmortal y a ser leyenda. El país se estremece a la muerte de Francisco Saravia, y el día 11 de junio de 1939, más de 300,000 personas reciben el féretro del Conquistador y se inició un desfile mortuorio que duró 20 horas y finalmente, bajo decreto presidencial, es enterrado en el Panteón Dolores en la Rotonda de los Hombres Ilustres.
Aquí tenemos este imponente avión, el Conquistador del Cielo, y el cual queda de aquel pasado en que un día Francisco Saravia usó y puso en alto en todo el mundo el nombre de México. Hacia este lado, detrás, se encuentra un hermoso mural dedicado a Francisco Saravia. Una vez narrada parte de su historia, vamos a ver hacia este lado del museo. Aquí hacia este lado hay una mesa con vitrina dividida en dos. Del lado izquierdo encontramos una bandera mexicana y un busto de Francisco Saravia. Y del lado derecho encontramos recortes del periódico del día en que trajeron su cuerpo a México para rendirle un homenaje y después sepultarlo. Y hacia este lado encontramos otra vitrina de las mismas dimensiones, en cuyo lado derecho encontramos artículos personales como son libreta de vuelo donde hacía anotaciones. También encontramos una estampa de Jesucristo salvando a un hombre del mar, su licencia de piloto aviador, su escapulario, objetos de uso diario como su peine, navaja de rasurar, un cepillo, un envase de loción, etc. Aquí tenemos muchísimas fotos de Francisco Saravia que nos dan testimonio de su obra y vida, así como esta foto de su esposa e hijo llorando en el momento trágico.
Hermoso, muy hermoso este museo dedicado a Francisco Saravia Tinoco, héroe de la aviación, aquí en Lerdo, Durango, México. Bueno, mis amigos y amigas, nos despedimos del museo y ahora vámonos para que sepas dónde vivía el capitán piloto aviador Francisco Saravia y que conozcas más historias mientras llegamos hacia su casa. Así que vámonos. Ahora me encuentro de frente del Parque Victoria por la calle Ocampo, aquí en Lerdo, Durango. Antes de ir a mostrarte la casa donde vivió Francisco Saravia, quiero que veas esta hermosa iglesia, cuya fecha de construcción la tiene en la parte de arriba, año 1911. Esta iglesia tiene dos iniciales en la puerta, una S y una J entrelazadas, y se refiere a Santo José o San José. Parte de la historia de esta iglesia es que el señor Francisco Ponchaus y su esposa compraron una finca aquí mismo a principios del año de 1900. Aquí el señor Francisco Ponchaus construyó una capilla, o sea, esta iglesia en memoria de su esposa. El por qué te traigo esta iglesia y parte de lo que es el Parque Victoria es porque tal vez en aquellas épocas Francisco Saravia, estando aquí en Lerdo, Durango, pudo haber estado y compartido sus tiempos ya sea en la iglesia o en el mismo Parque Victoria, paseando y o orando, ya que su casa está a pocos metros de la iglesia y el Parque Victoria. Bueno, como ya les había mencionado anteriormente que la casa de Francisco Saravia estaba cerca del parque y la iglesia a unos metros, pues aquí mismo la tenemos. Miren, es esta casa color blanco con marcos de puertas y ventanas pintadas de color café. El número de la casa es el 577 de la calle Francisco Saravia, puesto este nombre en honor a este gran personaje histórico. Aquí afuera de la casa hay una placa, y como dato importante es que cuando se le colocó esta placa hay un error en la misma, la cual muestra como fecha de nacimiento el año de 1901 y él nació en el año de 1900. Véanla a detalle y pues todavía está de pie aquí en Ciudad Lerdo, Durango, México, para si un día quieres venir a verla y que la conozcas. Aquí en esta placa nos indica tanto que aquí nació como cuando hizo su hazaña de volar de México a Nueva York el día 24 de mayo de 1939 y la fecha de su fallecimiento el 7 de junio de 1939. Antes de despedirnos de su casa, quiero que sigas viendo el video y disfrutes de las siguientes fotografías importantes, históricas, hermosas, que nos narran la vida de este gran personaje lerdense y mexicano. También para que veas dónde está sepultado, así que vámonos.
En esta primera fotografía, Francisco Saravia junto a su esposa Agripina y sus hijos e hijas. Si ves a detalle, una de sus hijas trae su gorro con sus gafas en la cabeza y él trae un trofeo obtenido de sus vuelos: Los Ángeles, México, México Chetumal y Mérida, México. En esta segunda fotografía se encuentra la madre de Francisco Saravia, llamada María Tinoco, marcada con una X. Al lado de ella, sus amistades, amigas, el día 24 de mayo de 1939, día en que su hijo voló de México a Nueva York. En esta tercera fotografía cuenta el mismo Francisco Saravia en sus memorias que cuando tenía su taller mecánico ahí en Lerdo, llegó un cliente especial al taller, el cual era el mismísimo general Francisco Villa, el cual le pidió un motor de arranque para su camioneta Ford. Esta visita fue en los años 20 del siglo XX, antes de que fuera asesinado el general Francisco Villa. En esta cuarta fotografía, y más de las historias de Francisco Saravia, es que cuando ya era piloto aviador, decían que él volaba bajo y hacía muchas piruetas circenses con su avioneta, y que algunas veces aquí en la laguna se le veía cerca de los puentes del río Nazas, y era admirado por quienes viajaban por el tranvía y decían que él era muy valiente y temerario, pues pasaba cerca de los puentes del tranvía y hasta por debajo del mismo, demostrando su destreza. En esta quinta foto, aquí se muestra Francisco Saravia Tinoco junto a su avión, la fecha el 24 de mayo de 1939 y antes de su accidente. Esta sexta fotografía, probablemente esta fue la última fotografía que se le tomó en vida a Francisco Saravia. La gente piensa a la fecha que fue un sabotaje y que alguien pudo haber puesto de su parte para que se accidentara. En esta séptima fotografía del día 7 de junio de 1939, día del accidente y rescate de la aeronave, Francisco Saravia murió por ahogamiento en el impacto y perdió el sentido, el conocimiento y se ahogó. Aquí vemos cómo quedó la aeronave y cómo la sacaron ese día. Esta octava foto corresponde al día 11 de junio de 1939, homenaje de cuerpo presente en el Zócalo de la Ciudad de México, más de 300,000 personas presentes recibiendo el féretro y dándole el último adiós, y después llevar su féretro al Panteón Dolores, en donde están sepultados las personas ilustres. En esta novena foto, aquí tenemos al general Jesús Agustín Castro Rivera, secretario de la Defensa Nacional. Al lado está el féretro de Francisco Saravia Tinoco, su cuerpo. El general colocó sobre el ataúd la medalla Emilio Carranza y de frente al general, el hijo menor de Francisco Saravia, llamado Francisco Carro Saravia, recibía un reconocimiento a nombre de su padre. En esta décima foto, esta hermosa fotografía antigua, la cual muestra el lugar donde se pondría en un futuro el Museo Francisco Saravia, aquí en Lerdo, Durango. Así se veía el terreno antes de ser museo. Asimismo, ese museo es donde inicié este hermoso video dedicado a Francisco Saravia. Por último, te dejo la tumba y dónde está sepultado. La tumba de Francisco Saravia Tinoco se localiza en el Panteón Dolores en la Ciudad de México, en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Aquí te dejo la fotografía. Aquí mismo, en esta imagen, te dejo una invitación hecha por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para que la sociedad acudiera al cortejo fúnebre el día 11 de junio de 1939. Bueno, mis amigos y amigas, gracias por ver el video. Los invito a que visiten el Museo Francisco Saravia dedicado a este gran personaje. La entrada es gratis. Te invito a que veas y admires su casa, todavía existe. Deja tu like, comparte y gracias por ver los videos. Suscríbete